Muy buenos días a todos, hoy es lunes 13 de julio. Vamos a seguir durante la semana con la rutina de dar el informe diario. Ya no lo vamos a hacer más los domingos y progresivamente vamos a ir quitando algún día más de la semana. Dicho esto, es la excelente noticia para Carlos Casares. Tiene que ver con que a esta hora en nuestra ciudad no tenemos circulación del virus. Esa es una muy buena noticia. Tenemos 93 vecinos en seguimiento. La cantidad de hisopados negativos son 240, 1879 los infraccionados. Hoy tengo la suerte de que me acompañe el director del hospital, a quien le agradezco porque durante todo este tiempo, junto a la mesa de emergencia en materia de salud, han estado muy cerca mío, asesorándome y permitiéndome tomar las mejores decisiones. Creo que hemos tomado buenas decisiones y esto nos ha permitido también, gracias a la ayuda y el acompañamiento de los vecinos de Carlos Casares, de estar en esta fase 5 tan importante para nosotros. Dicho esto, buenos días Wilson, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días a la población. Hay una cosa que antes de entrar me consultaban si era qué hicimos para estar en esta fase. Y bueno, parte lo que se hizo son medidas de prevención y de protocolo, y estos protocolos que se llevaron a implementarse y dieron muy buenos resultados. Y me preguntaban también cuánto más vamos a seguir con los protocolos. En realidad los protocolos, si bien se fueron flexibilizando, como se fue flexibilizando las fases de aislamiento o las fases de cuarentena, es sumamente importante que hay algo que lo vamos a tener durante mucho tiempo, que son las 3 medidas básicas, y que no nos tenemos que flexibilizar o relajar con esas 3 cosas, que son el barbijo, y hago un hincapié en el barbijo. Antes, cuando empezamos la cuarentena, hablábamos de tapaboca, porque la gente tenía la intención, y de hecho muchos la tuvo, de comprarse barbijos, y teníamos el riesgo de que el personal de salud no llegara a tener la cantidad de barbijos en lo que durara esta epidemia o esta pandemia. Hoy podemos decir básicamente que no es un tapaboca, lo que no tenemos que utilizar es un barbijo que nos tape nariz y boca. Lo segundo es la distancia entre las personas, y dentro de esa distancia estamos hablando más que nada de lo que se llama cuando no estamos dentro de la burbuja o cuando no estamos dentro de las personas con las que convivimos. En eso se llama la distancia social, cuando vamos a los negocios, cuando vamos a un lugar y inclusive en la calle, es la distancia con las otras personas, siempre contemplando el barbijo. Y lo tercero es el lavado de manos. Si tenemos esas 3 cosas, nos podemos quedar mucho más tranquilos en cuanto a cómo nos podemos seguir manejando. Y nos vamos a tener que manejar con estas 3 cosas durante mucho tiempo, aunque ya tenemos que empezar a pensar que cómo será el uso de barbijos en el verano, si nos va a quitar mucho, si nos va a generar calor, si es dificultoso usarlo en el verano. Bueno, háganse la idea que esto se va a estirar mucho tiempo y que en el verano es una alta posibilidad que lo tengamos que seguir utilizando, que es mucho más cómodo utilizarlo en el invierno, pero lo vamos a tener que utilizar durante mucho tiempo. Hay muchas vacunas que hoy se están implementando y están en fase 2, 3, pero no hay nada cierto lo que se vaya a un corto plazo a poder implementar. Y la intención sigue siendo la misma, la responsabilidad de la gente con estas 3 cosas, y que eso nos lleva a que cada vez estemos más flexibilizados. Y si vemos con otros lugares cercanos de otras ciudades que vuelven a fase 3 o vuelven a fase 4 y después de 14 días van progresando su fase nuevamente, nosotros hace bastante tiempo continuamos en fase 5, y eso es sumamente importante. Hoy volver en una fase no solamente que es tedioso para la gente, es tedioso para nosotros en el área de salud y también para el intendente dar una comunicación como esa. Pero todo pasa por la responsabilidad que podamos mantenerla en el tiempo, y fundamentalmente el que no nos relajemos. A medida que va pasando el tiempo vamos conociendo un poquito más de esta patología o esta pandemia o este virus, pero falta muchísimo por aprender, y eso es lo que nos lleva a que solamente tengamos que recurrir a las medidas de prevención
y no a otros tratamientos que muchas veces podemos implementar en la internación, como es el uso del plasma, que hoy por hoy es lo más efectivo, pero está muy restringido. Sabemos muy bien que el 70% de la población va a ser asintomática y dentro de ese 30% un porcentaje muy bajo va a requerir internación. Entonces siempre que más allá de que tengamos organizado el sistema de salud de internación, la prevención para que las personas no lleguen al hospital es sumamente importante. Y otra cosa que es enfático, toda persona que tenga síntomas que pueda pensar que sean compatibles desde fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos, no concurran directamente a la guardia, llamen por teléfono. Eso es lo que decimos desde el primer momento y lo enfatizamos nuevamente. No concurran a la guardia por esos síntomas, llamen por teléfono. Eso y pueden clasificar que lo puede llegar a ser la visita a domicilio y o la consulta directamente o la internación llegado el caso, con el hisopado también. Siendo esto, son las cosas y las medidas que hoy tenemos que vamos a tener que sostenerla en el tiempo y durante bastante tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Wilson. Un poco volviendo a lo que acaba de decir el doctor, una cosa que me parece muy importante es que aquella persona que tenga síntoma además se quede en su casa, que no salga de su casa y que no interactúe con gente que no tiene que ver con la familia, con el vínculo más cercano, que intente realmente ser muy cuidadoso hasta que los médicos puedan diagnosticar si tiene coronavirus o no tiene coronavirus. Eso es muy importante porque tomamos las experiencias de algunos otros municipios donde ese paciente no fue cuidadoso, no consultó rápidamente al esquema de salud, no se autoaisló y eso implicó una difusión del virus en su comunidad. Por eso es tan importante este tipo de cuidados que son claves. Otro tema importante, lo vamos a hablar seguramente mañana o pasado con el secretario de Industria, Comercio, Producción, tiene que ver con que el fin de semana próximo, además de viernes y sábado, vamos a sumar el domingo y posiblemente el lunes también, porque tiene que ver con el Día del Amigo, y la idea tiene que ver con que preferimos que los encuentros se hagan en los lugares donde sí tenemos protocolo, donde sí tenemos un seguimiento y donde estamos tranquilos que las cosas se hacen bien, y evitar los encuentros en lugares donde no tenemos forma de visualizar cuánta gente va, si tiene algún tipo de protocolo, todas esas cuestiones. No tiene que ver con otra cosa más que con cuidarnos. No tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea con cuidarnos. Y le pido por favor, porque tuvimos algunas malas experiencias este fin de semana con algunos encuentros digamos excesivos en cuanto a cantidad de gente, además de que en realidad no están habilitados. Y eso es un tema, digamos, que tienen que tener un poco más de paciencia. Nosotros estamos pensando, primero vamos a ver qué es lo que dice el presidente esta semana, seguramente el presidente con el gobernador y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a otros gobernadores, van a tomar algunas decisiones con relación a este aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual nosotros vamos a esperar también esas decisiones, pero nosotros creemos que tenemos que todavía un trabajo que seguir haciendo en materia de prevención. Queremos tener una ciudad que fluya, que las cosas se puedan ir haciendo, que podamos ir no solamente estando bien en materia de salud como lo estamos realmente sin circulación, sino con casi el 100% de las actividades comerciales en funcionamiento, y el paso siguiente va a ser las actividades recreativas. Todavía para eso nos falta un poquito, tenemos que tener la tranquilidad de que las cosas están bien, hemos venido liberando y de alguna manera flexibilizando algunas de estas cuestiones, pero quiero pedirles la mayor cautela con relación a esto, porque cuando la reunión es familiar, generalmente la familia tiene vínculo. Cuando a un evento privado
van 20, 30 personas, esto estamos tomando ejemplos de lo que ha pasado en otros municipios, con algún baby shower, con algún encuentro que ha habido de una previa, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Son gente que en realidad no tiene relación familiar y que después tienen, digamos, salen de esa reunión y van a sus respectivas familias, además de sus actividades comerciales o lo que fuese. La ramificación del virus en esos casos es casi infinita. Es lo que tenemos que evitar para poder tener una buena administración del esquema de salud. Por eso es que en esta etapa estamos pidiéndoles a todos que así como se han cuidado, así como han sido respetuosos, así como hemos tenido mucha cautela, mucha precaución y estamos siendo solidarios con el resto de los vecinos, porque hay muchos vecinos absolutamente preocupados. En un punto, tal vez en demasía puede ser o no, pero la realidad es que usted tiene que entender que así como hay un grupo que pareciera que no les interesa nada, hay un grupo, una franja muy grande que sí está preocupado y cumple con las reglas y todas las demás cuestiones. Hay un pequeño grupo también de la sociedad que está excesivamente preocupado. Bueno, tenemos que ser solidarios de estas cuestiones. Entonces, vuelvo a decir, nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando con nuevos protocolos para distintas actividades, que seguramente también vamos a anunciar más adelante junto con el doctor, director del hospital, con Wilson, pero lo que quiero pedirles es seamos cautos con el tema de las reuniones, que además, vuelvo a decir, no están autorizadas por parte nuestra, o sea, son reuniones que se están haciendo sin autorización, excepto los familiares. Entonces, sean cuidadosos porque puede ser un enorme disparador de un fuerte contagio del virus en Carlos Casares. Dicho esto, en primer lugar agradecerles el esfuerzo a todos, estamos por el buen camino, vuelvo a decir, la idea es que el fin de semana vamos a ir por una flexibilización un poco mayor de algunas cuestiones, vamos a ver si mejoramos el tema de las habilitaciones de los bares y los restaurantes con relación a las reservas, con relación a eso, como ya le estamos avisando, hoy es lunes, ya tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, un montón de días como para que todo el mundo se anticipe a hacer las reservas en los lugares que saben que son restaurantes o bares, como para que a último momento no nos encontremos con que no tienen las reservas hechas, bueno, las cuestiones que se suelen suscitar bajo este contexto. La idea es que todavía tenemos algunas situaciones que seguir controlando, básicamente el ingreso a la ciudad. Es donde más fuerte estamos, lo estamos haciendo lo más precavido posible y también le pedimos, por favor, y le agradezco porque hay muchos vecinos que están muy atentos a lo que sucede, a que nos informen. Nosotros para poder actuar necesitamos información, necesitamos la denuncia, la comunicación para que nosotros podamos funcionar y actuar debidamente, porque claramente tenemos ejemplos de situaciones donde no hemos podido controlar debido a que alguien ingresó por el lugar no adecuado. Muchas gracias, sigamos en este camino, estamos por el camino correcto y esperemos seguir así. No nos olvidemos, nos cuidamos entre todos.